Buenos días, jóvenes. Hagan bulla. Buenos días, jóvenes. Bien. Bueno, miren. Quiero que hablemos un poquito de Immanuel Kant otra vez, ya para cerrar esa carreta que creo que ha sido a la que más le hemos botado clases, ¿no? A Kant. Revisen, está superando a Descartes por una clase. Eso ya es mucho decir. Entonces, miren. Quiero que antes de que yo me eche el carretazo, porque tengo un carretazo preparado para las ideas de Kant, para las ideas de espacio y tiempo, que si ustedes notan son de las ideas que él ataca en la parte de la estética, ¿no? Luego tiene una parte que es la lógica, ¿cierto? Pero primero hace la parte estética. Entonces estoy bien interesado y creo que esa parte es muy chévere porque en el ámbito que nosotros vivimos, en los dos frentes, en el frente de los licenciados en física y en el frente de los matemáticos, ese libro tiene esas dos connotaciones en la parte de la estética, porque por este lado habla del tiempo, obviamente a este lado también le afecta el espacio, allá les afecta un poco más el espacio que el tiempo realmente. Entonces, cómo el tipo garantiza la existencia del espacio, cómo define que eso es una idea a priori, cómo define que el tiempo es una idea a priori. ¿Sí estamos? Eso es bien interesante, y más bajo la luz de las teorías modernas, habiendo avanzado unos 200 años ya de Kant, ¿cierto? Estamos hablando de que Kant es finales de 1700, ¿no? Y estamos hablando de que ya finalizamos 1900 y estamos en el 2000 y ahorita, entonces ya son 200 años desde las ideas de Kant. Y como de allá acá la visión de espacio, tiempo y todas esas cosas ha cambiado considerablemente. Entonces sí sería bien interesante que habláramos de eso ahorita. Pero lo primero que quiero que hagan es que me cuenten, me echen el carretazo del libro, del ensayo. Ahora sí, opiniones varias, no necesitan ponerse muy filosóficos, no necesitan ponerse muy formales. Primero, sensaciones del libro, ¿qué les produjo el libro? ¿Alguna vez pensaron leer ese libro? A mi particular, leer ese libro es bueno cuando estén en un nivel como el mío, a que eso es muy presuntuoso, es decir, que ya hayan pasado muchos años de rayuela, de trabajo, de enseñanza, y entonces no va a decir, bueno, venga, miremos el libro con más calma, porque particularmente cuando estuve joven lo vi y dije, oh maldita sea, más o menos lo que creo que en promedio ha pasado, pero ya ahorita lo veo y digo, el libro sí es muy brutal, o sea, es muy salvaje, pero entonces se requiere mucho nivel de lectura y muchas cosas. Entonces ahora sí, démosle la oportunidad a los licenciados en física a empezar, a ver, ya dejemos a los matemáticos ahí a ver qué están que se hablan. Listo, mi hermano, cuéntelo todo. Bueno, pues... Pero duro, para que no oigan acá en nuestro canal, mi hermano, si no hay nadie. El libro es muy bueno porque ya acá nos comenzó a hablar de la ética formal, pero es en crítica de la práctica, ¿no? Ya nos habla ya de una ética formal, mediante la cual elaboramos nuestra propia ética moral, para nuestros propios conceptos. Pero lo que él dice es que el conocimiento moral no es un conocimiento del ser, de lo que es, sino el conocimiento de lo que debe ser. O sea, se supone que debe haber un prototipo que uno está, como obligado a seguir. Pero bueno, de esto se caen dos elementos a priori. Pero entonces Kant dice que para deber ser hay que cumplir unos lineamientos. Él los establece. Bueno, es que eso es la ley, la ética formal. Pero eso se desprende de dos elementos, que es el uso teórico de la razón y el uso práctico de la razón. De ahí ya pueden ya los dos libros. Es que como el libro comienza con diciendo que es la ética formal, pues yo investigué sobre la ética formal. Y ya se desprenden los dos libros que son Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. La razón pura dice que la razón constituye o configura el objeto, y la razón práctica dice que la razón es la fuente de sus objetos. Entonces,
hablaba ya de lo que dice del imperativo categórico, que son las normas que se deben como respetar para hacer para tener como una buena ley moral o ser moralmente bien. Moralmente bien, sí. Ok. Bueno, entonces de acá se desprenden dos, el organismo y el ser racional. Sí. Entonces, en la crítica de la razón práctica va más hacia el ser racional. Y acá ya, o sea, el fin del ser racional es como llegar a tener una buena voluntad. Pero bueno, pero espere. Mucha información ya ahí uno se pone nervioso, pero entonces antes de ponernos en esa tarea de mirar un poco muy puntualmente qué es lo que hace Kant, ¿sí? Bajo esas ideas, es primero qué efecto tiene el libro en tu cerebro. Estoy interesado en saber qué efecto produce el libro en su cerebro. Porque pues uno se pone a decir eso y uno dice, bueno, pues Kant dijo, mi hermano. Pero pues, como que produce eso en nuestra mente para luego pues poderle seguir el hilo al hombre. Recuerden que yo siempre aquí pongo y trato de poner a todo el mundo y a las ideas que hemos expuesto neutrales, ¿no? Lo que yo hacía ayer, neutrales. O sea, aquí todos estamos al mismo nivel, no nos vamos a poner con cositas. Entonces es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu mente antes de Kant y después de Kant en su mente? Esa es la primera pregunta, no me hablen de cosas muy formales que me pongo nervioso. ¿Qué es raro porque o sea, pues, sí es un poco eso, pero... ¿Es una qué? Hace una daño mortal al cerebro. Ok, ¿por qué? Porque es que el hombre separa ser un hombre racional, un hombre ya moral, emocional. Y ya, pues, ya se pone más complicada. Sí, de hecho, no sé ustedes qué creen, pero es posible que el libro de crítica a la razón práctica sea más complejo que el libro de la crítica a la razón pura, en el sentido de que en crítica a la razón pura se arma un discurso, se arma una regla, se arma un sinnúmero de métodos para lo de la teoría del conocimiento, para el tal, ¿cierto? Y luego se va a axiomatizar esas cosas, y obviamente esas cosas a mi criterio son incluso mucho más difíciles de axiomatizar que estas cosas, a pesar de que ya sabemos que axiomatizar estas cosas es toda una proeza, ¿me hago entender? Entonces claro, me parece a mí que es una tarea mucho más titánica tratar de formalizar, de axiomatizar la parte de la ética y la moral. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso creo que es mucho más complicado que axiomatizar incluso el conocimiento, cómo se adquiere conocimiento y esas cosas. ¿Sí estamos? Pero bueno, entonces, ¿lo volvería a leer? ¿Se lo pondría a leer a sus hijos o no? ¿Qué? Ya tocas. Pero yo creo, eso sí yo creo, y es lástima no hicimos el experimento, ¿cierto? Siendo muy empíricos, lástima no hicimos el experimento y es, léase el libro de Kant antes de y después de. ¿En qué sentido? Antes de este curso usted lea Kant y luego después de este curso lea Kant, o por lo menos en el paso que damos. Y yo creo que en este punto, aunque es muy pesado, es mucho más fácil de entender cosas que dice que si alguien no le hubiera dicho a usted a qué está jugando el man, sin saber uno a qué está jugando el man, y uno dice, esto es literatura universal, leámoslo. ¿Me entienden cómo es? Los digo porque me pasó cuando era joven, yo, leamos. Dios mío, se pone pesado. ¿Qué? Bueno, pues el libro, muy difícil de entender, eso sí. Pero igualmente he ido un poquito que lo voy a entender, me pareció muy curioso por lo que acaba de decir el profesor de intentar axiomatizar la ética, la moral, cosa que, aunque me parece muy buena por parte de Kant, proponer eso porque igual él dice que por un bien universal y todo eso, es muy difícil porque la ética y la moral no es igual para todos los hombres. Entonces, axiomatizar eso puede ser muy complejo porque, digamos, la ética de algunos hombres puede ser mala para otros y viceversa. Entonces, eso me parece bastante curioso por parte de Kant. Y pues nosotros como licenciados tener eso en mente, leer el libro, aprender todo lo que la ética de Kant me parece muy importante para nuestra futura carrera, para cuando ejerzamos profesión.
Sí, sí, sí. Sí, a mí también me parece importante que primero uno aprende a comprender que es que, y volvemos a la frase famosa, pero eso se va a volver viral esa frase, mi hermano, es que eso es relativo. Y es que hay una cosa que es muy relativa y es la ética y la moral. Y lo decíamos al principio allá con el primer comentario, este señor nos marcó el curso para siempre, entonces, con el comentario es que hay unas culturas indígenas y entonces allá la gente no sé qué, ¿se acuerdan? Y es eso, es que allá ellos tienen una visión, una cosmovisión, tienen unas reglas y ellos tienen sus reglas. Y hay otros que tienen otras reglas, entonces esas cosas se hacen muy relativas, eso es relativo, depende de quién, depende de dónde, depende de cuándo. O sea, hay muchos factores que afectan la ética y la moral, más que cualquier otra cosa, yo creo. Miren que, por ejemplo, la teoría del conocimiento tiene una cosa, y es que se puede comportar un poco más como la manzana cuando la dejo caer en China, o como cuando la dejo caer en Colombia, donde sea, en la distrital. Y es que pasa que bueno, que pues uno podría pensar que hay una estructura básica genérica para generar conocimiento para la gente, no importa dónde estén parados. Obviamente, cómo adquieren el conocimiento, cómo lo manejan, cómo lo dominan, cómo bla, pues seguramente depende del contexto para tener, pero debería haber una estructura básica de conexión entre la razón y los sentidos, de tal manera que sea el proceso como fundamental de adquirir conocimiento, de ordenar conocimiento. Ya como usted lo usa, o si es válido o no válido ese conocimiento de su territorio, de su región, eso ya es otra cosa. ¿Se va a entender? Pero, por ejemplo, la ética y la moral. Esto es muy peligroso porque al tratar de imponer un código ético y moral en una sociedad a otra, es lo que genera un choque de cultura. Sí, claro. Y hemos visto a lo largo de la historia que al tratar de hacer eso se han formado las guerras. Actualmente hay guerras, por ejemplo, Por eso. en el Medio Oriente. Medio Oriente es una cultura muy conservadora, muy estricta, muy ligada a su, ni siquiera ética y moral, sino más a su parte teológica, Su principio religioso, que es su código moral y ético. En cambio acá, que la cultura, el código ético y moral de la cultura occidental es muy diferente. más frío. Es demasiado frío, ya estarían pensando algunos. Muy yo que sé. Entonces, ese choque creo que puede tener. No, de hecho, es lo que les digo, o sea, Porque me parece, aunque a mí me parece interesante pensando inocentemente, yo como nunca había pensado en eso porque pienso en otras cosas, pero de axiomatizar la moral, por ejemplo, o sí, ese tipo de cosas, uno podría pensar que la Biblia tiene una estructura de ese tipo, ¿no? Es decir, vamos a generar como unas estructuras, unos postulados, unos axiomas para que la gente se lleve bien, ¿no? Paz y amor. Ya voy, papá. Y es eso. O sea, como por ejemplo Jesús, un axioma de Jesús, un postulado, ¿cierto? Que se amen los unos a los otros, mi hermano, ¿cierto? Como yo los he amado, una cuestión así creo que es. ¿Si estamos o no? O sea, ya está. Entonces uno dice, bueno, entonces ahí hay como unas, como que el man bota unos principios básicos de ética y moral. Entonces Kant quiere hacer eso, claro que es que Kant se pone pesado, ¿no? porque es arriesgado, porque al tratar de axiomatizar algo que no es objetivo de estudio, de la ética, la moral, es peligroso, porque te hace una pregunta, bueno, y el que no está con eso, que es un ser como alguna vez lo consideraron los conquistadores aquí en América, que son seres sin alma. Sí, no, yo entiendo. O lo pero, que decía alguna vez Jesús. No, pero es que creo que, yo estoy de acuerdo con vos, pero es que yo creo que lo estás llevando a una posición que no es la que queremos. No es que esté mal, sino que es una postura que es, claro, o sea, cuando las culturas se tocan y entonces tratar de imponerle a los otros esa cosa. No, yo creo que lo que está buscando Kant, que es una versión inocente, y a veces uno haciendo cosas inocentes puede construir la bomba atómica solo por jugar inocentemente a comprender el mundo físico, ¿cierto? Es inocente, pero pues pasan cosas, ¿está de acuerdo o no? Entonces, ¿cuál creo yo que es el objetivo de Kant en esas ideas? El objetivo del man es como que dentro de las culturas, debe existir, o sea, yo creo que deben haber unas reglas básicas en promedio para las culturas, que es lo que está esperando yo que existan para las diferentes culturas.
lecturas, pues unas normas básicas, unos principios mínimos de eso, los mínimos, que fueran como un axioma, un estándar, ¿sí? A priori, para poder generar lo demás. Pues es inocente, estamos de acuerdo que no es fácil lograrlo, pero pues se puede intentar. Bueno, pero quietos, que estoy todavía preguntando sobre mi libro. Bueno, mi libro no, el libro que puse a leer. Bueno, pues el libro. Quieto, a ver. La razón práctica, pues yo lo leí con la, ¿no? O sea, entendía pedazos del título, o sea, pues mi idea general que yo pienso pues sería leerlo en estos momentos, o sea, entender y ya más que cuando uno tenga más experiencia, pues ya entender. Retomarlo. Sí. Ese es un libro que toca leer a los 20 años, luego a los 35, luego a los 50 y luego a los 65 y decir, oh, Kant. En el sentido de que 45 años antes. es muy posible que uno mientras va pasando el tiempo le vaya cogiendo el hilo al asunto, por ahí alguna idea, entonces diga, oye, ya han pasado 20 años y obviamente después de tanta vida, de tanta experiencia, de tanta carreta, de tanta rayuela, de tantos estudiantes, entonces usted diga, oiga, como que tiene razón, ¿no? Lo que pasa es que ese día de los 20 años yo no le tenía claro cómo era el juego. No se va a entender. Son libros, incluso yo creo que eso puede pasar con libros matemáticos, ¿no? Se puede coger los principios antes de, después de, y luego a los tal, y entonces va a decir, de Newton, sí, Dios mío. Va a pasarle más o menos algo similar. Usted va a tratar de entender y va a ir entendiendo. Entonces, esas son obras maestras que uno puede durar, como lo discutíamos ayer con los compañeros, que es que hay gente que dedica su vida solo a una cosa, a entender esa obra. Dice, en serio, sí, mi hermano, necesito 60 años o 40 años de estudio para entender a Newton, o necesito 40 o 45 años para entender a Kant, o creer yo entender a Kant, porque particularmente para entender a Kant hay que ser Kant, mi hermano, eso sí estoy seguro, porque a veces, y creo que eso pasa, a veces pasa que uno dice algo, incluso aquí en vivo y en directo, o en una, no sé, en una conferencia, y la gente cree entender algo, cuando uno está tratando de decir otra cosa, no lo contrario tampoco, ya, pero sí otra cosa, por lo menos otra cosa que está por ahí, ¿sí estamos? Entonces eso es una cosa muy salvaje. Por eso yo les dije, y creo que fui muy claro al principio antes de poner a leer, les dije, bueno, vamos a tratar de meterle el lomo acá, y ustedes inocentes como, ay, pero es un libro, no, es un libro, o sea, yo leí libros, sí, no, pero pues este no es un libro, este es el libro, y entonces cuando se pone pesada la cosa, mi hermano, estamos desesperados por oírte, mi hermano, ahora sí, llegó tu momento. Criticar la razón práctica no puede entenderlo muy bien, entonces le critica la razón pura. ¿Cómo así? No, está bien, que de hecho es bien pensado. Entonces, el hecho de que enlaza el empirismo con el pragmatismo y se va por su línea enlazándolos en todo el recorrido. ¿Empirismo y pragmatismo? Empirismo y la razón, el racional. Uy, qué de todo. Yo ya, menos 0,5 en el curso de epistemología. ¿Cómo me va a usar las corrientes así? ¿Quién se acuerda que es pragmatismo? ¿Para qué? Para que esto quede sentado. Demos por qué es pragmatismo. Y el profesor dijo, y estará grabado con sangre en un tablero. ¿Qué el profesor dijo? Pragmatismo es pensar que el conocimiento está dado solo para una cosa, para aplicarlo, para hacerlo práctico. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Sir William James y su libro más famoso, Pragmatismo. Ese es como Kant, inicias en la tercera página y dices, Dios mío. Ok, es igual, es que esos libros, todos ya después de, ya voy como, después como de 1700, o sea, uno lee a Descartes y uno todavía se siente humano, entonces uno dice, bueno, sí, como que entiendo a Descartes, y uno empieza a leer ya después, entonces usted piensa Kant, Hegel, Schopenhauer, y ay, Dios mío bendito, James, y se empieza a poner el discurso demasiado denso, o sea, ya se pone que para licenciados en física y para matemáticos eso es un reto. Quizás los filósofos estarán en eso y dirán, claro, es que tiene sentido, y uno todavía seguirá diciendo, ¿cómo así? Pragmatismo, no, mi hermano, hágale pues. Racionalidad, ahora sí, yo sí. Entonces,
el loco se plantea como que todo tiene que, o sea, todo tendrá que ser cuestionado, nada tendrá ese criterio de ser puramente realidad ni nada de eso, sino todo tendrá que ser cuestionado y en la crítica que se haga pues se irán descubriendo algunas verdades, otros se descartan y demás, pero siempre tendrá que haber como una base, ¿no? O sea, de partida. o sea, como decía Descartes. Sí, también lo dice Kant, que tendrá que tener un punto de partida porque entonces... Que es lo que hemos dicho acá, bueno, y entonces, no, nada tiene fundamento, eso todo es falseable. Dijimos, tranquilo, vámonos a la playa, relajémonos, mi hermano, que no pasa nada. No, pues, obviamente, siempre debe haber un principio. Bueno, y lo otro es que pone muy en cuestión la religión, ¿no? ¿Qué? El hombre pone en cuestión la religión y la política. Pero entonces, para la época la vaina era como mal vista y fue descomulgado. Por el obispo de la época y el hombre pues, No, y en la época y hoy día haga lo mismo y verá que también, o sea, usted no me preocupe, también será mal visto, eso sí ni siquiera lo dude. O sea, eso no es que haya cambiado tanto como uno cree. Hay cosas que han cambiado exageradamente, exuberantemente, hay otras cosas que más o menos y hay otras que más o menos se han mantenido, están sobre la misma línea. pero entonces caigo en cuenta del paradigma que el hombre tuvo que estar en la soledad para crear como para descuidar esa postura, y también entonces en la historia tuvo que Dios estar solo para empezar a crear, ¿no? Entonces la soledad tiene algo ahí como un toque. La soledad es el momento más mágico de la vida de la creación. Yo creía que Bueno, me llamó la atención la soledad. Sí. La soledad del tipo. Bueno, vean qué chévere que tocas ese tema que se sale un poco del contexto de y racionalismo, y es, yo no sé si ustedes han notado, y particularmente conozco mucha gente